Les presentamos la entrevista del día. Es un gusto, realmente un honor. Le damos la bienvenida al señor Julio Schilling, él es politólogo, autor y director de Patria de Martí. También es analista, estratega republicano. Ya nos va a explicar bien esto de analista, estratega republicano. No había escuchado analista, estratega, pero republicano, eso ya nos va a decir exactamente con cómo se come, con qué visión exactamente se tiene. Bienvenido, buenas tardes. Encantado, Patricia, de estar contigo y agradecido por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Julio, empecemos por los hechos que internacionalmente marcan agenda, y es que son muchísimos, pero obviamente como habla hispanos, Venezuela es lo que nos tiene a todos pendientes y nos tiene a todos anhelando muchas cosas, anhelando que por fin se cumpla el pedido de Trump, que sea de liberar a los presos del helicoide, que a propósito Delcy Rodríguez ha dicho que es que no todos son presos políticos, y esa es una manera muy diplomática de decirle, no los vamos a soltar. El futuro de Venezuela en ese aspecto, lo que puede hacer Estados Unidos, en algún momento se habló de una segunda intervención por el tema de Diosdado Cabello, finalmente esto no se ha hecho. Bueno, esto como para empezar, porque tenemos Irán, Groenlandia y mucho más. Mira, el primero en cuanto a América Latina, yo creo que podemos categorizar la política de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, de la cual recoge América Latina, como un fenómeno muy ambicioso que busca a insertar nuevamente a los Estados Unidos como una potencia que quiere recobrar un espacio que perdió hace muchos años por propia negligencia, me atrevo a decir, y ese espacio ha sido llenado por China comunista, Rusia, Irán y Corea del Norte, con una base de entrenamiento, de preparación logística, de inteligencia en Cuba comunista. Entonces, esto fue el caso desde 1959 con la instalación del comunismo cubano. Ya posteriormente, tras la caída del comunismo soviético, y te hago esta explicación para poner todo esto dentro de un contexto. Perfecto. La caída del comunismo soviético pues eliminó del tablero a quien estaba financiando desde la década de los 20 la subversión en América Latina. Entonces, ¿realmente la eliminó? Perdón, aquí ¿realmente la eliminó? Porque siempre está apoyando al socialismo y al comunismo. Que ellos vivan casa adentro, un capitalismo es distinto, pero ¿realmente la eliminó? Bueno, el punto que haces, o sea, que voy a volver a eso porque eso es muy importante, porque la dictadura de Vladimir Putin es un modelo post-soviético que, si bien no tiene las mismas características netamente del comunismo, sí es dictatorial, y es una de las transiciones que ha hecho, no democrática, por supuesto, pero eso es uno de los puntos por ejemplo, el comunismo cubano quisiera llegar a eso. Pero el fin de la Unión Soviética en el Foro de Sao Paulo, que fue un invento de Fidel Castro, asistido por Lula da Silva, se engendró un nuevo modelo para llegar al poder. Tomaron el prototipo de Salvador Allende, de llegar al poder por las urnas y hacer lo que Allende quería hacer, que era ir desnaturalizando el sistema, sacando las instituciones democráticas, retándolas, puso milicias popular. Lo que pasa que no contó con quien puso las Fuerzas Armadas, porque Augusto Pinochet lo puso Salvador Allende, pues hubo un golpe de liberación para evitar que el comunismo pudiera coger fuerzas en Chile. Pero el modelo se mantuvo en la imaginación de Cuba comunista ya tras la caída del financiamiento de la Unión Soviética. Pues entonces se confeccionó este estilo
ya perfeccionado y entendiendo que las Fuerzas Armadas tendrían que ser cooptadas. Entonces, Venezuela fue su primer modelo exitoso. Nicaragua también ha sido un modelo exitoso. Han habido modelos que han fracasado por la inhabilidad de cooptar las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el propio Ecuador. Ecuador, Así es. Correa quiso imitar el modelo venezolano, pero las Fuerzas Armadas... Todos los medios. Exacto. Se lo impidieron. Las Fuerzas Armadas directamente le dijeron a Correa que iban a ejercer el derecho de rebelión y lo iban a sacar del poder si él llevaba el país a donde él quería. Podemos decir que en Brasil tampoco lo han podido llevar, en parte porque tienen preso ahora Jair Bolsonaro, que injustamente preso, porque él era parte de la inteligencia militar y entendía muy bien de qué consistía el proyecto. En Colombia, Petro no lo ha logrado. En México, la presidenta Sheinbaum está tratando de lograrlo. No creo que tenga éxito, pero o sea, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo facilita el acceso al poder, pero requiere la anulación de las Fuerzas Armadas como una entidad comprometida con la defensa de la libertad y la constitución propiamente establecida. Entonces, ese modelo logró enormes avances del socialismo. O sea, fíjate que tras la caída del comunismo soviético, el comunismo ya mutado a un nuevo modelo tuvo más logros que durante la era soviética. ¿Por qué? Porque, bueno, en parte porque se combatió en la era soviética por las armas. O sea, las guerrillas en El Salvador. Es una guerra escondida, era esto. Era una batalla escondida. Correcto. Se enfrentó por diferentes métodos. También el socialismo cultural adquirió nuevas matices en los países democráticos, que eso es un producto del marxismo y una manera de destruir el sistema. Entonces, los Estados Unidos ha tomado partida porque en esa ausencia, en ese abandono, de nuevo, poderes del mal han llegado a ocupar puestos muy importantes y esta campaña de los Estados Unidos que representa una nueva política de relaciones exteriores busca resituar a la libertad, la democracia y la promoción de cambios de regímenes. Aquí hay una cosa, Julio, que me parece un análisis súper interesante, no como más abierto de toda esta situación. Entonces, y decías, reconocías y ahora repetiste, bueno, Estados Unidos descuidó a el resto del continente. Entonces, ante esos vacíos se identificó y obviamente aprovecharon todas estas otras potencias, estos otros países disfrazados con un socialismo o comunismo disfrazado de democracia. Pero eso tuvo también cabida porque en los propios países, Ecuador, México, todos, ¿no? O sea, Venezuela, obviamente Venezuela, hubo también una clase política indolente a la que no le importaban las mayorías. Entonces esas mayorías vieron eso como una tabla de salvación. Ahora Estados Unidos vuelve a mirar hacia América. Perfecto. O sea, vamos a recomenzar. Pero estamos los estados latinoamericanos, Brasil, Venezuela en este momento, por ejemplo, por mucho que tenga una lideresa que yo la admiro a morir como María Corina Machado, pero la clase política, no solo ella, la clase política de Venezuela, la clase política de Ecuador, la clase política de Brasil, de México, está lista para hacer tándem, para hacer conjunto con Estados Unidos y realmente sacarnos esta casi peste que nos ha caído en estas últimas décadas. Mira, has en efecto descrito en la respuesta que te voy a dar, me ha facilitado el poder elucidar la política de los Estados Unidos actual, lo que podemos decir la enmienda de Donald Trump a el corolario de Teodoro Roosevelt a la doctrina Monroe. Sé que estoy hablando de algo muy propio de los Estados Unidos. Pero en estos días lo discutimos en todas partes de América. Voy a escribir un artículo, te lo voy a mandar porque me parece una cosa importante, porque la gran diferencia, por ejemplo, la distinción particular de Donald Trump en esta, no es el primer presidente de querer producir cambios de regímenes para promover la democracia y la libertad, pero sí es el primero en no
utilizar tropas de ocupación. O sea, esa es la clave. Sin duda la tecnología ha facilitado esto enormemente, sobre todo la superioridad tecnológica de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra la China, la rusa y la iraní, que quedó demostrado en Venezuela. Entonces, esta política consiste de, uno, tomar el control de una manera indirecta del régimen. El régimen criminal, abusador, que tendrá que pagar por sus pecados. Yo creo que eso no debe de escapar, ni podrán evadir ya en la era democrática, porque la era democrática es la tercera. La primera etapa es controlar indirectamente al régimen criminal, buscar que el régimen criminal se vaya a desmontar propiamente, por sus propios intereses. Si eso no ocurre a la velocidad que los Estados Unidos contempla, va a venir un segundo, un tercero incursión calculada, estratégica, para demostrarles que están serios. Recuerda que en este momento Venezuela no puede importar o exportar nada sin que los Estados Unidos le digan. Entonces, quiere decir que en efecto controlan la estructura del régimen, más allá de que hay serias divisiones dentro de ese régimen. O sea, están los grupos que ya han penetrado la inteligencia norteamericana, sin lugar a duda. Es más, han penetrado la inteligencia castrista. Si no, no hubieran podido hacer lo que hicieron. Pero no solo eso. Están y tienen un mirador de tiempo en cuanto a lo que ellos estiman el progreso tiene que avanzar en desmontar ese sistema que incluye sacar los chinos, los rusos, los iraníes y los norcoreanos. La segunda fase es levantar la economía del país, ayudar que salgan de un estado caótico de penuria. La tercera etapa es... Detengámonos un momentito en la segunda fase. Detengámonos un momento. Eso que pasa en Venezuela, ¿no es cierto? Que ahora Trump ha prometido inversión extranjera en el petróleo y muchas empresas, industrias, etcétera. Y la necesidad de que esas riquezas sean repartidas en el pueblo a través de trabajo, no de dádivas, no de bonos como hace el socialismo, sino de trabajo, de plazas de trabajo donde la gente se pueda superar. Hasta que porque esto no es de la noche a la mañana, esto es una transición que está aprovechándose en este momento, porque mientras el Estado, tal como está, todavía con gran parte del chavismo, no puede disponer de esos recursos porque los tiene congelados Estados Unidos en el tema del petróleo, que no puede ni comprar ni vender, que es lo principal, y el oro en Venezuela. Entonces hay una población que se desespera. Esa es la realidad de Venezuela, pero tienen la esperanza de que Trump ha dicho que las empresas estadounidenses irán e invertirán. Pero para que ese socialismo, ese comunismo sea de verdad desinstalado, porque tienen muchas formas de haber penetrado, se ha desinstalado de América Latina, de toda América hispana, tiene que haber esa oportunidad también, esa inversión. Y esa inversión de empresas del primer mundo que sea controlada, que no sea captada y repartida entre el poder que ya una vez demostró América Latina que el pueblo no le importa, porque entonces volverán a creerle al socialismo. Correcto. Mira, ¿cómo hacer? Mira, precisamente desde que Hugo Chávez empezó el gran saqueo del país de Venezuela a favor del proyecto del socialismo a través del continente, porque hay que recordar, para esos que pueden decir, oh, los Estados Unidos ahora se está apoderando del petróleo de Venezuela, la realidad es que el comunismo en su forma mutada, dirigida desde Cuba, expropió el petróleo. Hay miles de casos en Venezuela de personas que se han muerto por no tener gasolina para manejar un automóvil para llegar a un hospital. O sea, estamos hablando de el gran escasez de petróleo en un país que ha estado subvencionando no solo a Cuba comunista, todo el proyecto que ellos llamaron el socialismo del siglo XXI, pero
lo que estamos hablando aquí, en el caso preciso, y hay enormes analogías, porque tanto Venezuela como Cuba, ambos países en eras republicanas, los índices demuestran un estándar de vida que compite con países europeos, que competía con países europeos. Sin embargo, ambos casos básicamente están en la penuria, al borde de una hambruna. No para la élite gubernamental, como te das cuenta, tanto el dictador Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Díaz-Canel en Cuba, y toda la estructura de poder están bien gorditos, están bien abundantes. Y sus familias. En la cintura, sí. O sea, para ellos si hay comida, para ellos si hay electricidad y si hay todas las comodidades. Si hay libertad. Sí, exactamente. Para hacer lo que les da la gana. Entonces, la invitación a los Estados Unidos, a las empresas de Estados Unidos, las petroleras que desarrollaron la industria de petróleo en Venezuela. Porque hay que recordar que el petróleo venezolano es muy difícil de procesar, no es de la mejor calidad, a pesar de todas las reservas que tiene. Si no lo procesas, estás sentado sobre nada. Entonces, esas empresas que ayudaron enormemente en producir y facilitar el estándar de vida que Venezuela tuvo en un momento, fueron robadas. Entonces, la invitación de los Estados Unidos a esas empresas estadounidenses es para que inviertan dinero en Venezuela, ya garantizado que el Estado de Derecho lo va a imponer los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no va a pasar lo que tú mencionas, es reinsertar en Venezuela. Una vez una clase empresarial pujante, lo mismo que había en Cuba republicana. Y esto, o sea, aquí vamos a ver la misma analogía. En el caso cubano no es petróleo, pero son otras industrias. Entonces, claro, a eso me iba a referir, porque mira, en la actualidad yo diría que Venezuela no es el primer país por el que hace esto Estados Unidos. Yo diría que el primer país por el que ha hecho esto Estados Unidos sin tener, ellos no tienen una riqueza de petróleo ni de oro, pero tienen una riqueza, no sé, moral, de decisión. El Salvador, ¿no? Entonces, con El Salvador ha habido un trabajo bien hecho y esto ha invitado a la industria estadounidense a invertir en un país donde hay justicia, donde no hay impunidad, donde hay progreso. Entonces, sería interesante encontrar los puntos fuertes de cada país, lo digo por mi país, por Ecuador, donde tenemos un semejante problema, un país muy rico en recursos naturales, pero con muchos problemas, la inseguridad, impunidad, corrupción. Pero fíjate, Patricia, esto es importante y disculpa que te interrumpa en este punto, porque precisamente el narcotráfico es un instrumento de desestabilización social que el comunismo mutado está usando a través de América Latina y tu país es un caso, un ejemplo clásico de cómo el movimiento que sigue a la cabeza Correa con determinados súbditos en Venezuela, en cooperación con la inteligencia castrista, buscan promover. Por eso que los Estados Unidos ha conectado y que los carteles de droga que son milicias del socialismo en el continente y ha declarado carteles de la droga como grupos terroristas para los Estados Unidos tener la licencia de atacarlos donde quiera que estén. Entonces, esa fusión que han hecho viene muy bien al caso porque refleja la cruda realidad. Entonces, en El Salvador, como tú bien mencionas, eso se eliminó porque el progreso requiere de un Estado de Derecho y un Estado de Derecho tiene que tener seguridad, tiene que haber una libertad ordenada. En el caso de Venezuela y Cuba ni hay libertad y el desorden es promovido, ya visto desde el punto de vista dictatorial como terrorismo de Estado. Pero precisamente por eso entiende la enorme limpieza que los Estados Unidos va a hacer porque se va a convertir, dejando que el mercado funcione, pero aislando y sacando de la ecuación a los corruptos marxistas que forman parte del régimen chavista. Y solo después de estas dos etapas, cuando ya virtualmente sea desmontado el régimen chavista, pues entra la fase democrática y de lograrse, porque de nuevo esto es algo que no se ha tratado en esta forma, porque por ejemplo tenemos el modelo de Japón,
el modelo de Corea del Sur, el modelo de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, modelos exitosos de transición de un régimen totalitario a democracias, pero hubo un cuerpo de ocupación, estaba el ejército de los Estados Unidos presente, en el caso europeo, de otros países también, pero en Japón todavía están los Estados Unidos ahí. Pero lo que quiere hacer Donald Trump es evitar tener que tener tropas, lograr lo mismo sin la necesidad de tener tropas. Una forma de hacerlo es controlar la economía. O sea, controlas la economía no siendo dueño ni del petróleo ni de la producción, sino siendo el árbitro que va a permitir los que originalmente desarrollaron el petróleo, lo que realmente, porque de nuevo, sin desarrollo no tiene ningún valor lo que hay debajo de la tierra si no se va a desarrollar esa tecnología. Correcto. Inversión lo puso empresas estadounidenses, ellos van a ser invitados a regresar, que en la era democrática de Venezuela compartían. Hay una cosa que me preocupa mucho. Has puesto el ejemplo de Japón, pero somos los latinos, somos una cultura muy distinta a la asiática, es una cultura milenariamente más disciplinada. Vaya, nosotros no. Entonces, hay esa parte, sí, es un modelo nuevo, como bien dices, no hay fuerzas militares para la ocupación y con una indisciplina casi que innata que está empujada por la necesidad. Sí me preocupa porque no hay una madurez democrática en nuestros países. En nuestros países es solamente conceptual, por ejemplo, el tema de la democracia interna partidista. Aquí es el ven tú. Lamentablemente esa es la realidad de los países latinoamericanos. Entonces, me preocupa un poco el proceso, lo tortuoso del proceso hasta lograrlo. Mira, estás reflejando una inquietud que propiamente el propio y gran Simón Bolívar también compartía. Sin embargo, yo he encontrado, y no estoy diciendo que esto es el caso tuyo, pero sí me he dado cuenta que hay una cierta visión, por ejemplo, de los Estados Unidos como una democracia modelo. Y tenemos que recordar que en el gobierno previo, aquí hubo una persecución no oficial contra sectores de la oposición, personas que enfrentaron cargos, una censura abierta en los medios, que la dinámica cambió por diferentes fenómenos. La adquisición de X por Elon Musk rompió el monopolio que había de complicidad de los medios sociales en cuanto a reportar de acuerdo a lo que la Casa Blanca le decía en el gobierno previo, porque había una agenda para promover el socialismo cultural que incluía la inmigración en masa, ciudades controladas por la izquierda extrema en los Estados Unidos tienen un nivel de crimen muchísimo más alto que, por ejemplo, un estado como la Florida. Los progres. Exactamente. Entonces, este fenómeno, aún en los Estados Unidos, lo que fue la pandemia, por ejemplo, que fue una censura, fue un ensayo autoritario de una imposición que puso en curso un experimento que, gracias a Dios, en el caso de los Estados Unidos, como es un sistema federal, los estados tienen mucha autonomía y se logró echar hacia atrás. Entonces, te digo esto porque siempre es cierto, la democracia, el sistema de autogobierno es muy vulnerable, pero sí creo que si los Estados Unidos juegan un papel no le quiero llamar policía, aunque la realidad es que si no tuviera un liderazgo recio, sería un caótico el mundo. O sea, el mundo necesita policías y si no están de policía los Estados Unidos, van a estar los chinos o los rusos u otros elementos, los castristas, o sea, elementos no deseados. Entonces, sí creo, mira, estoy optimista cuando veo al presidente de Argentina, Javier Milei, y lo que está poniendo en marcha, el presidente nuevo de Chile, el presidente Kast. O sea, creo que se puede llegar, pero hay que partir en orden de que tiene que haber, por ejemplo, acá en los Estados Unidos se está llevando a cabo una política a nivel del gobierno federal de no tolerar el caos que se vio bajo el gobierno previo, donde
básicamente delincuentes podían controlar las calles. Se han apoderado las fuerzas públicas para que no lo permiten. Y eso fue lo que ocurrió en El Salvador, por ejemplo. O sea, el éxito del Salvador es que pusieron orden. O sea, simple y llanamente. Se apersonó un verdadero líder. Nuestra emisora tiene 85 años. Entonces nuestro fundador, que falleció hace muchos años, decía, autoridad que no ejerce un poco de presión, un poco, que no se impone, no es autoridad, no ejerce liderazgo. Y es cierto, es un poco lo que mencionabas hace un momento. Ahora, mi preocupación, porque voy descartando, yo creo que como latinoamericana me alegra el proceso, pero hay cosas que me preocupan. Entonces, estamos con Venezuela, estamos con todo lo que necesitamos, hay una situación un poco tensa con un país como México, pero Trump, que es un solo hombre, aunque tenga un multiequipo súper competente, también tiene su mirada puesta en lo que pasa en Irán, también tiene su mirada puesta en Groenlandia. Entonces, Groenlandia ha dicho con su primer ministro, Frank Nielsen me parece, ha dicho, no, nosotros queremos seguir siendo parte de Dinamarca. O sea, tampoco nadie los puede arrancar, ¿no? Y ellos quieren seguir siendo parte de Dinamarca, es su derecho, aunque geográficamente lo lógico sería formar parte de este mismo continente y punto, pero ellos tienen otra visión y entonces hay muchas cosas que atender en el mundo y no es que Trump sea el rey del planeta, ni mucho menos, pero sí ejerce un liderazgo y una influencia en lo que pasa en distintas partes del mundo. Y su atención es partida. Pero todo está ligado, Patricia, y te voy a decir por qué. Cuando los Estados Unidos e Israel tomaron esa acción contra la dictadura de los ayatolas en Irán, en efecto envían un mensaje a todos los malos del mundo de lo que el Occidente es capaz de hacer. Porque cuando hablamos de Occidente no solo estamos hablando de una zona geográfica, sino una civilización con valores compartidos. Así es. Eso es fundamental. Entonces, cuando los Estados Unidos se pronuncia en apoyo a el pueblo iraní, que ha demostrado a través de los años, porque esto no es la primera vez que vemos cientos de miles, tal vez millones de iraníes que han salido a la calle pagando un precio muy alto en vidas, pidiendo libertad. El presidente Trump les ha anunciado que de no cesar esas actividades van a recibir algún tipo de alivio que probablemente será el bombardeo estratégico de algo. Lo que Trump ha logrado con los países musulmanes más moderados que no comparten con el chiismo radical de Irán es muy importante, pero tiene que ver todo esto porque un Irán quebrado es un Irán que no puede ayudar, por ejemplo, en nada a Venezuela, que no puede ayudar. Las milicias de Hezbollah han estado en América Latina, no solo en Venezuela, en Argentina, aquí, con una influencia extraordinaria. Ahora están incapacitados para hacer eso. Lo de Groenlandia, mi apreciación es que primero es un mecanismo, una táctica de desviación en cuanto a la atención. Pero sí te voy a decir una cosa. Sería muy factible que los ciudadanos de Groenlandia eligieran tal vez tener una autonomía, algo parecido a la relación, por ejemplo, que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, donde ellos podrían, porque la realidad es que un danés no tiene mucho identidad. Claro. O sea, esos son dos mundos diferentes. Cualquier ciudad mediana en Ecuador tiene más personas que todo el país de Groenlandia. No, además que yo ayer veía un especial de esto y hay realidades lacerantes recientes, digamos, que históricamente recientes, ¿no? En el año 2022 me parece que fue, que se corroboró que Dinamarca había puesto en marcha en los años 60 un plan descarnado, un plan miserable para controlar la natalidad desde las niñas de 12, 13 años con dispositivos hasta las mujeres ya en edad adulta, para que la población baje, disminuya y así no le cueste tanto dinero a Dinamarca, Groenlandia. O sea, hay cosas terribles, pero finalmente
Groenlandia o los groenlandeses tienen el derecho de decidir, nos parezca o no nos parezca, lo lógico puede ser la unidad continental, pero nos parezca o no nos parezca, tienen el derecho de decir, queremos ser parte de, ¿no? Es interesantísimo la propuesta, es una cosa como la de Puerto Rico, pero en ese especial que yo veía de Groenlandia, por ejemplo, la gran mayoría decía, nosotros queremos hacer negocios con Estados Unidos, pero preferimos seguir siendo Dinamarca, aunque nos gustaría ser totalmente independientes. Pero ahí es donde yo pienso que un referéndum en Groenlandia, donde los Estados Unidos hicieron una propuesta concreta a los ciudadanos de Groenlandia, estado que incluso podrían mantener cierta relación especial con Dinamarca. No quiere decir un desprendimiento. Yo pienso que hay terreno para llegar a un acuerdo, y en el fondo Europa le conviene por la sencilla razón que estando los Estados Unidos ahí es la mejor protección que pueden tener de la amenaza rusa, que siempre será una amenaza mientras exista un dictador como Vladimir Putin, y la amenaza china. Así que a la larga y en privado, yo estoy seguro que muchos de los líderes europeos estarían aliviados con una presencia estadounidense en este lado o sea, al lado de ellos del Atlántico. Sería muy bienvenido. Pero veremos la propuesta. No creo que definitivamente vamos a ver ninguna acción militar ni nada de eso. Eso es parte del lenguaje de Trump, que es parte de su estrategia de negociación. En la particular, no me gusta ese ángulo, pero bueno, él habla así y es más bien una herramienta de negociación. Pero yo creo que una propuesta seria a los ciudadanos de Groenlandia les podría ser interesante, y si no le interesa en este momento, yo creo que es una propuesta que queda sobre la mesa, porque los referéndums lo pueden tener cada vez que los ciudadanos de Groenlandia decidan tenerlo, y es una invitación que queda abierta, que pienso que en determinado momento les podría interesar. Y repito, y hay que recordar, que en los Estados Unidos, o sea, el presidente Trump no es el primer presidente en tener interés en adquirir a Groenlandia. Patricia, esta conversación la tenemos que seguir, porque tengo el compromiso y el reloj marcado y me tengo que ir, pero te agradezco la invitación y quedo pendiente para otra. Sí. Nos encantaría conversar contigo en el noticiero de la mañana, así que estaré molestándote para poder concretar otro horario. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Son las 17:39. Vámonos a una pausa y de inmediato venimos con más. Ya volvemos.